México, oficialmente llamado los Estados Unidos Mexicanos. En el año 2018 hay un estimado de 123.000 millones de habitantes. Tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. Sistema educativo. El sistema educativo nacional comprende las instituciones del gobierno y de la sociedad encargadas de proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura de los mexicanos. Lo integran educandos y educadores, autoridades educativas, planes, materiales y métodos educativos, instituciones educativas del gobierno y organismos descentralizados, instituciones de los particulares e instituciones de educación superior. El modelo se deriva de la reforma educativa, es decir, la forma en que se articulan los componentes del sistema desde la gestión hasta el planteamiento curricular y pedagógico. Tiene como fin último colocar una educación de calidad con equidad donde se pongan los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos. Respecto al modelo educativo, sabemos que existen diferentes aspectos que lo involucran. El primero es el planteamiento curricular surge a partir de un enfoque humanista y con base en hallazgos de la investigación educativa se introducen las directrices del nuevo currículo de la educación básica, el cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten aprender a lo largo de la vida. La escuela al centro del sistema educativo. La escuela es la unidad básica de organización del sistema educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes. Por ello es indispensable pasar gradualmente de un sistema educativo que históricamente se ha organizado de manera vertical a cada uno más horizontal, para gradualmente construir un sistema compuesto por escuelas con una mayor autonomía de gestión. Formación y desarrollo profesional docente. Se concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que genera ambientes de aprendizajes incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. Inclusión y equidad. La educación debe ofrecer las bases para que, independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. La gobernanza del sistema educativo. Se definen los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva, basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación entre ellos. El gobierno federal, las autoridades educativas locales, el INE, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo. El sistema educativo se enfoca primeramente en los niños y con este nuevo modelo lo que se busca es que los niños o estudiantes sean primero. Cultura. La cultura mexicana mezcla elementos de diversas épocas y orígenes, desde los pueblos precolombinos y conquistadores de la época colonial hasta las influencias contemporáneas de Estados Unidos. La riqueza natural de México, su pluralidad y sus valores se reflejan en diferentes manifestaciones culturales. Una de las más características es la gastronomía, que fue reconocida como patrimonio
Industrial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Los mexicanos también se caracterizan por ser gente alegre, amable y acogedora. Les encanta la fiesta, la música y pasarla bien, pero al mismo tiempo son personas serias y trabajadoras. Alemania. De forma oficial, República Federal de Alemania. Según el censo del año 2016, existen más de 82 millones de habitantes. El alemán es el oficial y principal idioma hablado en Alemania. Se trata de uno de los 23 idiomas oficiales en la Unión Europea y uno de los 3 idiomas de trabajo de la Comisión Europea junto con el inglés y francés. Sistema educativo. Los 16 estados federados tienen competencias en materia de educación y cultura. De este modo, el gobierno federal fija metas y medidas generales y los estados son quienes lo llevan a la práctica. Ambas instituciones, estatal y federales, deben perseguir objetivos comunes. Con este fin, los ministerios de educación de los 16 estados se reúnen regularmente para discutir asuntos de interés compartido, al mismo tiempo que una comisión estatal coordina las políticas de educación entre los estados. A grandes rasgos, el sistema educativo de Alemania está organizado en las siguientes etapas. Educación escolar. Inicia desde los 3 años. No está cubierta por el Estado y es pagada por los padres. No es obligatoria. Primaria. Va desde los 6 hasta los 9 años y está compuesta por 4 años lectivos. El primer día de la escuela primaria es un gran acontecimiento en la vida de los niños alemanes. La jornada está compuesta de 20 a 30 horas lectivas y al finalizar, los profesores harán recomendaciones sobre cuál es la escuela secundaria más apropiada de acuerdo al perfil del estudiante. La escuela secundaria nivel 1. Al terminar la primaria, los niños realizan esta etapa de 5 años lectivos desde los 10 hasta los 15 años de edad. Las opciones que existen son las siguientes. Hauptschule, Escuela Básica General de la Enseñanza. Al finalizar, los estudiantes reciben el título y se trata de una formación más técnica. Realschule. Va hasta los 16 años y al finalizar los estudiantes reciben el título. Tiene un énfasis más profesional y con este título los estudiantes pueden seguir hasta un Fachabitur, un diploma especializado o una universidad de ciencias aplicadas. Gymnasium. Gymnasium. Esta escuela finaliza generalmente a los 18 años. Prepara a los estudiantes para ingresar a las universidades y al terminar cada uno debe obtener el Abitur, sin el que no se puede ingresar a la educación superior en este país. Gesamtschule. Esta es la más reciente de todas y ofrece una combinación todas las alternativas anteriores. Escuela secundaria nivel 2. Es la etapa inmediatamente anterior para ingresar a la educación superior. Algunos estudiantes siguen directo al gymnasium hasta la universidad. Sistema terciario o educación superior. Tiene por lo general 4 años lectivos y va desde los 18 hasta los 22 años. Generalmente está dividido en universidades para ingresar a la universidad. Sistema terciario o educación superior. Tiene por lo general 4 años lectivos y va desde los 18 hasta los 22 años. Generalmente está dividido en universidades. Para ingresar a una facultad, todos los estudiantes deben tener el Abitur, título que facilita la entrada directa sin ningún otro tipo de examen adicional. Institutos superiores especializados. Ofrecen una formación más corta y específica
parecida a los títulos técnicos y tecnológicos que existen en Colombia. Cultura. La sociedad alemana se caracteriza por la habilidad que tienen sus ciudadanos para planificar y organizar. Se suele asociar este pueblo con la celebración de las reglas y disciplina, y lo cierto es que los alemanes tienen estas dos cualidades muy arraigadas y se enorgullecen de ello. Es debido a esto que la puntualidad, pulcritud y orden está prácticamente presentes en todos los ámbitos, haciendo que Alemania o la vida en Alemania sea más placentera. Contrariamente a lo que se puede pensar, Alemania es uno de los países más inclusivos y abiertos para vivir desde el punto de vista sexual, étnico y educativo. Brasil. El idioma oficial es el portugués, aunque los brasileños han incorporado a su lengua vocablos y frases de otras lenguas de inmigrantes como el alemán y el italiano. Alrededor del 89% de la población profesa la religión católica, aunque se practican otras religiones cristianas protestantes, que incluyen luterianas, metodistas y episcopales, y otras no cristianas que tienen raíces africanas, entre las que prevalece los candomblé. La República Federal de Brasil es el país más grande de América del Sur. Ocupa cerca de la mitad del territorio suramericano. En la actualidad, Brasil cuenta con más de 205 millones de habitantes, convirtiéndolo en el quinto país más poblado del planeta. Sistema educativo. La educación es obligatoria de los 6 a los 14 años y se imparte de manera gratuita en los centros públicos. Educación infantil. Es la primera etapa educativa y tiene por objetivo desarrollar las habilidades físicas, motoras, psicológicas, intelectuales y sociales de los niños. Va de los 4 a los 6 años y es obligatorio el último curso. Educación primaria o fundamental. Es el grueso de la educación obligatoria y va de los 6 a los 14 años. Se divide en 2 ciclos de 4 cursos cada uno. En esta etapa se imparten materias básicas como ciencias, lengua, matemáticas, arte, historia, geografía y educación física. Educación secundaria. Son 3 cursos no obligatorios que van de los 14 a los 17 años. El objetivo de este nivel es consolidar los conocimientos adquiridos durante la educación primaria y preparar a los estudiantes para la educación superior. Cuando los estudiantes la superan, obtienen un certificado de ensino medio. La educación superior es voluntaria y se imparte a partir de los 17 años en universidades, centros universitarios, facultades y centros de educación superior. El objetivo de esta etapa es profundizar en el conocimiento de una materia para desarrollar un pensamiento científico y reflexivo, investigar y prepararse para el mercado laboral. Al contrario de lo que ocurre con la educación básica, el gobierno ha invertido mucho en la educación superior a lo largo de los años, por lo que universidades públicas brasileñas son mejores que las privadas y cuentan con un gran prestigio en toda Latinoamérica. Además, las públicas son gratuitas para los estudiantes brasileños y en algunos casos también para los extranjeros. Cultura. La actual cultura brasileña se ha formado por fuertes raíces de tradiciones étnicas. Los colonizadores portugueses borraron casi todas las costumbres de los primeros pobladores de la zona. En Brasil, sin embargo, predomina una sociedad y cultura heredada de portugueses, italianos, alemanes y españoles. Brasil posee una rica música folclórica, tradicional, que sintetiza elementos de las tradiciones africanas y portuguesas. La danza brasileña de salón, la samba y otros bailes derivados del folclore se han fundido en la popular bossa nova.
La gastronomía de Brasil tiene influencia de la cocina europea, africana e indígena. El plato nacional de la gastronomía brasileña es el feijoada. Otros platos típicos son la moqueca y el churrasco. Se suelen acompañar de arroz. Estados Unidos de América. En el 2016 existe una estimación de más de 300.000 millones de habitantes. El inglés es el idioma nacional de facto, aunque no existe ningún idioma oficial a nivel federal. Sistema educativo. En Estados Unidos, el ejercicio del gobierno está bastante descentralizado y el control de muchas funciones públicas como la enseñanza escolar depende primordialmente de estados y las comunidades locales. Estos han retenido el control del contenido de programas de estudio y de los métodos educativos. De hecho, la ley federal prohíbe al gobierno de Estados Unidos interferir en estas áreas. Los centros escolares no dependen de un organismo tan general como pueda ser una consejería de educación a nivel autónomo, sino que están gestionados, regulados y financiados por el distrito escolar al que pertenezcan. Hay distintos distritos escolares que pueden englobar un número amplio de colegios, pero también puede haber distritos escolares, especialmente en zonas más rurales, que controlan únicamente uno o dos centros escolares. A grandes rasgos, podemos decir que el sistema educativo estadounidense comprende 12 años o grados de educación previos al ingreso a la enseñanza superior. Estos se dividen en 3 etapas. Elementary School, 5 grados de 6 a los 11 años. Middle School, 3 grados de 12 a los 14 años. High School, 4 grados de 14 a los 18 años. Una vez graduados de la escuela secundaria, los alumnos estadounidenses pueden pasar al college o a la universidad. Los estudios en un college o universidad se conocen como educación superior. Existen 3 tipos de centros educativos: los públicos, los privados y los denominados charter. Para recibir los fondos necesarios, estos últimos tienen que presentar un modelo educativo que sea considerado innovador, vinculado a la comunidad en la que se encuentran y someterse a evaluaciones periódicas. En la financiación de los centros escolares no solo intervienen los poderes públicos, sino que se involucra toda la comunidad, reflejo de la importancia que se le concede en todo el país a la educación como tarea colectiva. El sistema de financiación es complejo y participan en él, en primer lugar, el Estado, en segundo lugar, las instituciones locales y en tercer lugar, instituciones y corporaciones de carácter privado. En el caso de centros de título 1 y título 3, las ayudas económicas vienen del gobierno federal. Cultura. Estados Unidos es uno de los países con mayor diversidad del mundo, desde su geografía hasta la composición demográfica. Es imposible hablar de una característica única en este escenario de riqueza geográfica, racial, étnica y cultural. El flujo de inmigrantes que proceden de las más apartadas regiones del planeta o las naciones limítrofes ha sido continuo y constante desde hace 150 años. Por ejemplo, en el 2013 vivían alrededor de 41.3 millones de inmigrantes en Estados Unidos, lo que representaba el 13% de la población total. A nivel gastronómico, los estadounidenses destacan por su escasa dedicación a la cocina. Generalmente su dieta se basa en atiborrarse de comida rápida o platos precocinados que se preparan en casa en cuestión de minutos. Finlandia. Oficialmente República de Finlandia. Según el censo del año 2015, existen más de 5 millones de habitantes. La mayoría de los finlandeses hablan finlandés como su lengua materna, la cual es una de las pocas lenguas oficiales de la Unión Europea.
que no se descienden de la familia indoeuropea. La segunda lengua oficial de Finlandia es el sueco. Sistema educativo. El sistema educativo de Finlandia es un tanto parecido al de nosotros. La diferencia es que a los maestros se les paga mejor y son más valorados que en México. Los docentes son profesionales valorados. La educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. El equivalente a magisterio en Finlandia es una titulación complicada, exigente y larga, que además incluye entrevistas personales, por lo que maestros son profesionales muy bien preparados y vocacionales. La educación es gratuita y por lo tanto accesible a todos. El sistema educativo público establece que la educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años y debe ser impartida por centros públicos. Tampoco se paga por los libros ni por el material escolar y todos los niños reciben una comida caliente al día en el colegio, también gratuita. En el caso de que el niño viva a más de 5 kilómetros del centro escolar, el municipio debe organizar y pagar el transporte. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa. Los fondos estatales se reparten de forma justa entre los centros. Hay una base de subvención común para todos, pero la cifra final. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa. Los fondos estatales se reparten de forma justa entre los centros. Hay una base de subvención común para todos, pero la cifra final varía atendiendo a las necesidades de cada uno, de manera que se compense en aquellos con unas carencias para equiparse al resto. La igualdad de oportunidades es un valor esencial. El currículo es común, pero los centros se organizan. Cada escuela y sus profesores diseñan y organizan el currículo y se planifican para conseguir los logros establecidos como mejor consideren. La educación se personaliza. Desde los primeros cursos se interviene para apoyar a los alumnos con necesidades especiales, con lo que se evita que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los porcentajes de fracaso escolar. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada alumno y se huye de las pruebas y actividades estandarizadas. Los alumnos tienen tiempo para todo. La educación se toma en serio, pero también se da importancia al juego y al descanso. Los niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les considera maduros para aprender. Además, las jornadas lectivas son más cortas. Los estudiantes de primaria tienen solo 3 o 4 clases al día, con descansos de 15 minutos. Entre cada una de ellas a los que se suma el descanso para comer. Apenas hay deberes. El trabajo se hace en clase, no en casa. Se premia la curiosidad y la participación. La imaginación y la capacidad de emprendimiento son muy apreciadas en la sociedad finlandesa. Abundan los profesionales de campos artísticos y creativos, también los de tecnología e ingeniería. Esto también se fomenta en la educación, donde se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las lecciones magisteriales. Los padres se implican. La sociedad y las familias consideran que la educación es fundamental y la complementan con actividades culturales. A esto contribuyen las ayudas que reciben los padres para la conciliación de la vida laboral y familiar, para que dispongan de más tiempo con sus hijos. En este caso, los padres también se involucran para la educación de sus hijos. La cultura. Finlandia resulta un país muy amigable para los extranjeros. Sus tradiciones y costumbres siguen la línea europea y resaltan relajadas la mayoría del tiempo. Es una población muy culta. Son grandes lectores de libros y publicaciones muy diversas,
y son reconocidos a nivel mundial por la calidad de sus bibliotecas. La gastronomía finlandesa incorpora elementos típicamente europeos, pero también tiene una fuerte influencia escandinava y oriental. Portugal. Es un estado de Europa meridional fundado en el año de 1143 y ocupa una superficie total de 92.212 kilómetros cuadrados. La parte continental está situada en el extremo suroeste de la península ibérica, bordeando al norte y al este con España, y al oeste y al sur con el Océano Atlántico. Sistema educativo. En Portugal, la educación escolar se desarrolla en 3 niveles: la educación básica, la educación secundaria y la superior. La educación preescolar no es obligatoria y se dirige a niños de entre los 3 años y la edad de ingreso en la enseñanza básica. La educación básica es universal, obligatoria y gratuita y comprende 3 ciclos secuenciales: el primero de 4 años, el segundo de 2 y el tercero de 3. La educación secundaria es obligatoria y comprende un ciclo de 3 años, 10º, 11º y 12º años de escolaridad. Educación básica. Entre los 6 y los 14 años y se divide en 3 ciclos: 4 de enseñanza correspondientes al primer ciclo de la educación básica, seguido de 2 años correspondientes al segundo ciclo de la educación básica y para finalizar 3 años que corresponden al tercer ciclo de la educación básica. Tras esta fase, los alumnos deberán ingresar en la educación secundaria. Educación secundaria. Esta etapa tiene una duración de 3 años. Cuando se concluye, los alumnos pueden proseguir los estudios en la universidad o ingresar en la vida activa. Educación superior. La educación superior portuguesa comprende la educación universitaria y la educación politécnica. La educación universitaria se imparte en instituciones universitarias públicas y privadas, y la educación politécnica en instituciones públicas y privadas de educación superior no universitarias. Los establecimientos de educación privada obtienen el reconocimiento previo del Ministerio de Educación y Ciencia. La red de educación superior integra también una institución de educación concordataria. Grado licenciado. Las instituciones universitarias y politécnicas conceden el grado de licenciado. El ciclo de estudios que conduce el grado de licenciado en la educación politécnica tiene una duración normal de 6 semestres curriculares de trabajo de los alumnos, correspondientes a 180 créditos, o excepcionalmente, en casos cubiertos por normas jurídicas nacionales o de la Unión Europea, una duración normal de hasta 7 u 8 semestres curriculares de trabajo y una formación de hasta 240 créditos. El ciclo de estudios que conduce al grado de licenciado en la educación universitaria tiene 180 o 240 créditos y una duración normal que comprende entre 6 y 8 semestres curriculares de trabajo de los alumnos. En el primer ciclo de estudios de las instituciones universitarias o politécnicas, el grado de licenciado se concede a los que, tras aprobar todas las unidades curriculares que integran el plan de estudios de curso de licenciatura, hayan obtenido el número de créditos fijado. Título de máster. Las instituciones universitarias y politécnicas conceden el título de máster. El ciclo de estudios que conduce al título de máster tiene de 90 a 120 créditos y una duración normal de entre 3 y 4 semestres curriculares de trabajo de los alumnos,
o excepcionalmente a consecuencia de una práctica estable y consolidada intencionalmente, 60 créditos y una duración de 2 semestres. Grado en doctor. El grado en doctor lo conceden las universidades y los institutos universitarios a los alumnos que hayan aprobado las unidades curriculares del curso de doctorado y el acto público de defensa de la tesis. Cultura. La gastronomía portuguesa tiene referencias mediterráneas y atlánticas, y como base el pan, el aceite y el vino, junto con productos de origen hortícola y fruta fresca. En la tradición portuguesa Cultura. La gastronomía portuguesa tiene referencias mediterráneas y atlánticas, y como base el pan, el aceite y el vino, junto con productos de origen hortícola y fruta fresca. En la tradición portuguesa gastronómica, los platos y tapas de carne, jamones, embutidos y quesos tienen una especial relevancia en todas las tradiciones regionales. De entre las innumerables áreas de artesanías existentes, podemos destacar los encajes y bordados, los hilados, los tejidos, la cestería, la tapicería, la cerámica, la joyería, entre otras igualmente representativas de la tradición portuguesa en artesanía. Las fiestas populares y romerías son una tradición portuguesa muy enraizada en el espíritu colectivo de un pueblo, creyente y holgón, con un papel de cariz religioso y social.